Hola a todos, muchas gracias por conectarse a este espacio que hemos abierto con 4AM Sachi en Sachi. Este webinar se suma a uno de los que hemos realizado, a uno más de los que hemos realizado con el equipo y que busca generar esa conexión con ustedes que están del otro lado de las pantallas. El día de hoy vamos a ver un poco las tendencias que presenta el contexto regional en Centroamérica, el comportamiento del consumidor, cómo se ha venido transformando, el impacto que ha tenido en la inversión publicitaria y qué oportunidades tenemos nosotros en ese proceso de transformación al que estamos viviendo. Sin más preámbulos, yo soy Diego Acosta, estoy liderando el equipo de Data y Medios en 4AM y damos inicio. Vamos a ver el contexto regional y qué está sucediendo en Centroamérica, ¿cierto? Uno de los principales retos que tienen los países de Centroamérica es el control de la propagación de la epidemia, cómo mantener el mínimo de contagios y evitar el colapso en los sistemas de salud. Nosotros, este es un panorama que identificamos, eh, que estuvimos identificando, en donde evaluamos cuál es la tendencia del comportamiento que tienen los casos de personas confirmadas con coronavirus, recuperadas y muertas, y un indicador que evaluamos para hacer un ranqueo de cuál es el caso de habitantes confirmados por cada millón de habitantes. En ese índice encontramos que Panamá es el país que tiene mayor número de contagiados en su población. Sin embargo, también es uno de los países que ha realizado más pruebas por cada 1.000 habitantes, por cada millón de habitantes, ¿cierto? Ahora, este impacto, ¿cómo se refleja en la economía, que es lo que estamos viviendo actualmente? Tenemos una economía en Centroamérica que se ha visto golpeada principalmente por dos factores, el tema del desempleo y el tema del envío de remesas. Gran parte de los países de centroamericanos tienen una participación importante de recibir las remesas del exterior, provenientes de España, de Estados Unidos y otros países de Europa. Sin embargo, lo que nosotros estuvimos evaluando acá es un poco cuántos días han estado se han tenido los países corriendo desde el primer caso, ¿cierto? Evaluamos indicadores sobre la tasa de desempleo reportada al mes de abril y cuál ha sido su impacto en las remesas durante este año, ¿sí? El Banco Mundial, dentro de sus estimaciones y los ajustes que hizo, está reportando que países como El Salvador y Nicaragua serán los que más golpeados van a estar, con un decrecimiento en su Producto Interno Bruto de 4.3 aproximadamente, seguido de Costa Rica, que se espera que caiga a un 3.3, y Guatemala sería el que menos estaría sufriendo de este impacto. Sin embargo, estas son provisiones iniciales. Centroamérica no ha tenido el mismo ritmo de contagio que presentaba Europa, Suramérica o Estados Unidos. Aquí ha estado mucho más controlado en alguna medida. También identificamos que tiene una correlación con las medidas de aislamiento y de restricción que han optado los países. Hicimos un esquema dentro del equipo de data para determinar qué países tienen una movilidad más restringida y más radical, en el caso de Honduras y El Salvador, y qué países tienen una restricción muchísimo más baja o nula, en el caso de Nicaragua, ¿cierto? Panamá, Costa Rica y Guatemala tienen restricciones de movilidad parcial, y eso afecta un poco tanto la propagación del virus como el impacto en la economía. Ahora, si miramos este escenario, les contaba que las remesas es uno de los indicadores súper importantes para estos países porque tiene gran peso en el Producto Interno Bruto. Guatemala, El Salvador y Honduras tienen una participación aproximadamente entre el 10 y el 20% de remesas provenientes de otros países, ¿cierto? En el caso de Costa Rica y de Panamá, las remesas no representan más del 1% en su Producto Interno Bruto, por ende ellos no consideran este indicador como uno para hacer monitoreo de la evolución. Veíamos que el año para Guatemala, El Salvador y Honduras empezó de manera positiva en
la recesión de remesas, o sea, estaban recibiendo más remesas promedios de las que el año anterior. Y el decrecimiento en el caso de Guatemala y el impacto negativo se presenta desde el mes de marzo, abril y mayo, ¿no? Que han sido las fechas en las que y los meses que más afectados ha estado tanto la economía como el desarrollo de la evolución. Una de las oportunidades que tienen estos mercados para reactivarse nuevamente es cómo se vuelven atractivos para la inversión extranjera, teniendo en cuenta que hay una limitante dentro de los capitales que generan y sobre todo por los indicadores de desempleo que presentan, ¿cierto? El Salvador y Honduras en estos momentos están buscando unas alternativas que puedan ayudar a regular un poco la cuarentena y hacer una reapertura de la economía gradualmente. Estos mercados eran los que tenían unas medidas mucho más estrictas. Sin embargo, también la CEPAL lo que nos está reportando es que Centroamérica va a ser el continente que menos esté afectado en temas de desarrollo en Producto Interno Bruto. Ahora, otro de los indicadores que nos interesa monitorear dentro del equipo de data es cómo se comporta el consumo del crédito o el gasto en temas de crédito. Esta es información exclusiva de Guatemala. Estamos esperando que salga el segundo Q con los datos declarados oficialmente. Sin embargo, ya en el primer Q veíamos unos impactos que tenían en el crédito para empresas mayores y para microcréditos que estaban presentando una desaceleración. Ahora, para el tema de hipotecas y viviendas, tenía un crecimiento positivo, era el que más crecía dentro de las variaciones. Sin embargo, sabemos que el tema de remesas tiende a ser concentrado en todo el tema de vivienda. Quiere decir que a disminuir las remesas que recibimos del exterior en estos países, es posible que también impacte un poco el sector de la construcción, que es otro de los sectores muy importantes para cada uno. Ahora, la región en estos momentos tiene como principal reto cómo podrá reactivar la economía localmente con las restricciones de movilidad, cómo toma medidas de desescalada para el aislamiento sin sacar a toda la gente a las calles y de la participación normal, y por supuesto cómo mantener el control del virus y la propagación del mismo bajo para evitar un colapso en sus sistemas sanitarios. Una de las cosas positivas que estamos viendo en todo el ecosistema, en todo el escenario, es la inversión que ha tenido el sector de salud, inversión pública para el sector de salud. Todos los países se han visto en cierta medida favorecidos con las inversiones de salud en sus sistemas sanitarios, teniendo en cuenta las medidas que han tomado localmente. Esta es una pregunta que queremos que nos contesten. Dentro de la sesión vamos a tener varias preguntas para hacer esta acción mucho más dinámica y nos gustaría conocer un poco cómo ustedes están viviendo el aislamiento en cada uno de sus hogares. Entonces, si quieren, por favor, pueden contestar la encuesta. Y yo también la voy a contestar. Mientras esperamos que el resto de personas las conteste, perfecto. Ya vimos el resultado. Bueno, vemos que las personas que están conectadas mantienen medidas mucho más radicales de desplazamiento y también proviene de los países en los que vienen. Tenemos mayores personas de Guatemala conectadas, entonces corresponde con esas medidas. Ahora, ya vimos el impacto macroeconómico. ¿Qué ha pasado con el consumidor y con el comportamiento en los hogares? Dentro de este proceso de investigación de datos y recopilando varias fuentes de información, lo que nosotros tomamos fue una media de, obviamente teniendo en cuenta el salario mínimo de cada uno de los países para el 2020, cuál era la media de los hogares en temas de dinero que llegaban para consumir en cada uno de los hogares, y sacamos una media para los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Excluimos a Costa Rica y a Panamá porque la media de ellos es superior y podría dañar un poco el comportamiento que tenían. También sabemos que el comportamiento de consumo ya varía un poco. Entonces, ¿qué ejercicio realizamos? Lo que hicimos fue determinar cómo invierten los hogares de Centroamérica ese dinero que tienen para el gasto en varios factores.
alimentación, hogar, moda, salud, educación, entretenimiento, transporte y gastos varios. Este era el comportamiento que cada uno de los hogares aproximadamente estaba realizando para cada una de esas actividades. Tenía una alta concentración en temas de alimentación y en temas de gastos de hogar como servicios públicos, renta del apartamento o pago de alguna cuota, y el peso que tenía significativamente el transporte, ya sea gasolina o un transporte público. Ahora, en el mes de marzo, que fue la fecha en la que llegó el virus a Centroamérica, estos países y estos hogares tuvieron un comportamiento mucho más acelerado, ¿cierto? Y se vio un impacto en el incremento, es decir, antes gastaban aproximadamente $525 y durante el mes de marzo gastaron aproximadamente $582 por hogar, ¿sí? ¿Y en dónde se fue esos impactos más grandes? Los impactos los recibió por su parte todo el tema del abastecimiento de hogar. Ya veíamos cómo la gente, a medida de que se estaban tomando medidas de aislamiento, se estaban concentrando en supermercados para abastecerse, ¿cierto? Y vemos otros indicadores que empiezan a verse impactados, como el sector de la moda, como el sector del entretenimiento, que ya son rubros que pensamos muy bien a la hora de gastar. Por supuesto, este incremento en los hogares trae un ajuste posterior durante los meses de marzo y abril, ¿cierto? Perdón, el mes de marzo, los meses de abril y mayo, y ese ajuste viene a impactar aproximadamente en un 73% del gasto promedio, ¿cierto? Se mantiene el gasto en alimentación y en hogar y se ven impactados el resto de indicadores de consumo, ¿sí? Ahora, nosotros hacemos una proyección positiva de qué puede pasar durante el 2020, teniendo en cuenta que empecemos un proceso de desescalamiento y de reactivación de la economía, ¿sí? Ese proceso de escalamiento y de reactivación de la economía pegaría en los hogares de la siguiente manera, ¿cierto? En este proceso de recuperación tendríamos un 32% destinado a alimentación, un 18% a hogar. Moda sería uno de los sectores que tendrían más impacto negativo, que estaría bajando casi un 60% frente al comportamiento del inicio de año. Salud, si se dan cuenta, es uno de los factores que los hogares están evaluando y que mantienen el rubro. Si bien no es un rubro muy grande el que estemos invirtiendo en salud, se ha mantenido durante todas las etapas y no ha recibido ningún ajuste. Y otro de los que presenta mayor impacto negativo es el tema de entretenimiento, porque ya empezamos a reevaluarnos y a medida que la economía empieza a pegar en los hogares, por supuesto que también se limitan algunas acciones, como salir a cine, como el tema de viajes, etcétera, ¿sí? Algo importante que también veíamos era que la media de ingresos en los hogares era de 2 personas las que llegaban a recibir o a soportar los gastos de los hogares en Centroamérica. En estos momentos esa media puede estar afectándose teniendo en cuenta los índices de desempleo de cada uno de los países, ¿sí? También queríamos evaluar en ese comportamiento de las personas qué estaban haciendo, cuáles eran las actividades principales que estaban generando. Este es un ejercicio que hacemos con ayuda de una plataforma que se llama Google Trends, en donde evaluamos el nivel de interacción y de búsquedas que tienen relacionadas a términos de hacer ejercicio, de ver películas y series, de leer y de ver noticias. Y vemos cómo ha sido el comportamiento desde enero hasta el mes de mayo, ¿cierto? Si hay un comportamiento interesante para el caso de Guatemala, en donde una vez tomadas las medidas de restricción, crecen la búsqueda de ejercicio en los hogares. En el caso de El Salvador, el tema de ejercicio físico ha sido una constante, aunque también se ve en el momento en el que tomaron medidas de aislamiento. Y en el caso de Honduras es considerablemente relevante el interés que han tenido, se ve el pico de ejercicio físico, sin embargo, todos los temas relacionados con películas y series lo superan, ¿sí? Ahora, ¿qué otros nuevos comportamientos hemos evidenciado? ¿Qué nuevas cosas están aprendiendo los consumidores en cada uno de estos países? Esta solo fue una búsqueda de términos relevantes y relacionados. Por supuesto, el hecho de tener limitaciones de restricción hace que las personas necesiten aprender a cocinar,
hay un interés muy grande en todo el tema de hacer pan y algo que nos llamó muchísimo la atención es el interés cómo ha venido creciendo en temas de siembra, ¿cierto? Las personas en temas de cosecha en el hogar y de siembras de huertas en sus hogares han venido creciendo exponencialmente y vemos como en el mercado de Guatemala, en el mercado de El Salvador y de Honduras, actualmente son los términos que más peso tienen. Ahora, dentro de nuestro equipo de agencia, nosotros evaluamos con las unidades de estrategia, las unidades de data, de medios y de creatividad, e identificamos algunos momentos de tensión por los que todos pasamos durante el aislamiento. Este es un ejemplo de lo que nosotros tenemos actualmente. Cada uno de estos momentos de tensión son los que pasamos como usuarios dentro del hogar o dentro del desplazamiento. ¿Qué está buscando ahorita el consumidor? Está buscando entretenerse, está buscando saber de algún tema puntual, estar enterado de noticias, está buscando una necesidad de aprender cosas nuevas, de hacer actividades en el hogar y busca una atención propia de las marcas o de su comunidad o de las personas que lo rodean. ¿Y con qué plataforma empiezan a interactuar o tienen mayor afinidad a la hora de interactuar con ese momento de tensión? Lo que nosotros encontramos es que hay unas plataformas con formatos audiovisuales, hay unas plataformas con formatos de audio y hay unas plataformas que son 100% visuales. Y estas plataformas se conectan en un grado de afinidad de una manera superior o inferior con cada uno de los momentos. Entonces, en el momento de entretenerlo, quizás no hacemos ninguna diferencia. Yo me puedo entretener con cine, televisión, televisión por suscripción, digital es un medio de entretenerme. Sin embargo, al momento de buscar atención, yo me conecto ya puntualmente con temas más enfocados en televisión, ¿cierto? Con digital, un poco de radio para todo el tema de programas de participación y digital que siempre ha estado presente durante todo este proceso, ¿cierto? En el momento de hacer, sí vemos que digital tiene una gran relevancia a la hora de interactuar con el consumidor. Cuando tenemos un momento para hacer algo, queremos aprender o realizar algún tipo de actividad, buscamos a digital como medio de mayor interacción. Ahora, ¿esto qué nos deja claro? Y es que ya lo veníamos escuchando, lo mencionamos desde hace años, que hay una barrera entre off y on que se ha venido desvirtuando y se ha vuelto un poco borrosa, ¿cierto? Hoy más que nunca se rompe esa barrera, el consumidor no diferencia entre ver un programa en una pantalla de televisión abierta o en una plataforma como Netflix, para él está viendo televisión, está viendo una película, y ese tipo de comportamientos y brechas hace que nosotros también dentro de la planificación y el entendimiento de los medios tengamos que replantearlos. Hicimos una evaluación de cómo ha sido el comportamiento de los consumidores y digamos que el uso y la penetración de cada una de estas plataformas en medios. Este escenario es un escenario tradicional de antes del aislamiento, ¿cierto? Veíamos que los países de Centroamérica tenían un comportamiento muy tradicional en el consumo de los medios, enfocado principalmente en televisión nacional, seguido de televisión por suscripción y con una alta exposición a publicidad en exteriores, ¿cierto? Algo interesante que podríamos llegar a mencionar es que en promedio pasaban de 2 a 2 horas y 20 minutos en televisión nacional y en televisión por suscripción le estábamos destinando 2 horas 30 aproximadamente por día. Ahora, ¿qué ha pasado durante el aislamiento? ¿Cuáles son las medidas que hemos tomado y cómo se ha transformado un poco este consumo de los medios en los consumidores de Centroamérica? Vemos cómo Televisión Nacional se convierte en un medio que no está limitado por las franjas. Antes, cuando teníamos la libertad de desplazarnos, Televisión Nacional tenía una franja muy importante, tanto en las mañanas como en las noches, que era donde encontrábamos mayores personas conectadas. Actualmente, Televisión se convierte en una plataforma que está presente durante todo el día, con algunos picos relevantes. Sin embargo, esta división de franjas ya no es tan alta. Y sumamos casi 30 minutos más de los que les estábamos destinando anteriormente por semana. Uno de los medios que ha tenido mayor acogida en este tiempo de aislamiento es televisión por suscripción, ¿cierto? Todo el tema de cable y plataformas de televisión por suscripción
que también vemos un incremento en los puntos de rating, es decir, la medida en la que medimos las personas que se conectan a un programa, y están destinando casi el doble del tiempo que destinábamos por día, ¿sí? Y si hay un medio que podríamos determinar ganador en esta época de aislamiento, por supuesto es Internet, que se convierte en esta plataforma del todo momento. Es una plataforma que está creciendo aproximadamente entre un 40 y 60% de usuarios y casi un doble del tiempo de consumo, de consumo en tiempo. Esto quiere decir que si yo antes destinaba 8 horas en redes sociales a la semana, hoy puedo estar destinando entre 16 y 20 horas en redes sociales. Pero queremos hacer un detalle de qué puede pasar a futuro, cómo nosotros preveemos una vez la desescalada, una proyección post-aislamiento positiva, en donde Televisión Nacional y Televisión por suscripción van a mantener la participación, digamos, quizás haya una disminución de algunos puntos, como lo podemos ver acá, debido a las personas que van a tener que salir de sus hogares. Cine va a ser uno de los medios que antes, durante el aislamiento, por supuesto, cine es uno de los medios más golpeados, pero esperamos que cine pueda ir reactivándose con estas modalidades de cinemas en parqueaderos desde los autos que están tomando algunos países y que está también adaptándose para la región. Radio es otro de los medios que también va a empezar a crecer por la interacción de permanecer en compañía con un medio. Algo que no mencionamos de radio es que durante el aislamiento, radio creció principalmente en los programas de opinión y noticiosos, ¿cierto? Las personas tenían la necesidad constante de estar informadas frente a las medidas y el desarrollo del aislamiento y de la pandemia. Ahora, periódicos y revistas y exteriores van a seguir un poco golpeados en esta época de recuperación. Sin embargo, hay comportamientos que creemos de esta nueva normalidad que se van a mantener. ¿Comportamientos como cuáles? Comportamientos como el hecho de hacer una llamada, en el caso digital, por videollamada, uso de mensajes instantáneos, el consumo de video online, son comportamientos que las personas ya empiezan a adaptar y a hacer los propios, ¿cierto? Ahora, esta es una radiografía de lo que pasaba en Centroamérica digital en febrero del 2020. Veíamos que teníamos 30 millones de personas conectadas a Internet con una penetración del 60% y unos usuarios móviles de 62 millones de dispositivos móviles activos en Centroamérica. Costa Rica y Guatemala eran los países que lideraban en temas de penetración de Internet. Sin embargo, Honduras, El Salvador y Guatemala eran los que tenían más personas conectadas, ¿sí? El tema de Costa Rica y Nicaragua superaban la penetración casi en un 150% de su población en temas de dispositivos móviles, lo que hacía que cada persona tuviera aproximadamente 1,5 de dispositivos móviles, y existían alrededor de 25 millones de perfiles de redes sociales, principalmente de Facebook. Ahora, ¿qué está pasando actualmente con el consumo digital? Lo que nosotros hicimos dentro de este proceso de investigación es ver lo que hacían las personas en digital antes del aislamiento. Entonces, como veíamos, de este 30 millones de personas, el 90% eran usuarios de redes sociales, el 86% eran personas que consumían videos en plataformas digitales, 80% utilizaban plataformas de mensajería de texto como WhatsApp, 72% estaban utilizando audio streaming, escuchaban música a través de YouTube, de Spotify, radios locales, el 70% utilizaba al menos una vez al mes temas de navegadores de mapa o temas de navegadores con Google Maps como, o Waze para ubicarse, para encontrar un horario. El 68% hacían búsquedas en digital y un 67% navegaban en diferentes portales, blogs o portales noticiosos o portales de opinión. ¿Cómo ha cambiado esto durante el aislamiento? Nosotros creemos que esta penetración ha crecido entre un 76 y un 80% de usuarios. ¿Y cómo se ha transformado? Aquí ustedes pueden ver la franja amarilla, que son estos nuevos usuarios que han llegado a cada una de las plataformas. Social media, ahora de estos 38 millones de personas que estimamos inicialmente están conectadas,
Internet, el 95% usan plataformas de social media, video digital un 92%, usan mensajería instantánea un 90% y es uno de los que más acogida han tenido, más acogida presentan. Audio y streaming con plataformas como Spotify, YouTube Music, el mismo YouTube que funciona como plataforma de música y radios locales a través de digital, también ha crecido. GPS y Maps ha sido el único que presenta un decrecimiento de acuerdo al comportamiento. Las personas ya no están navegando de manera física y no necesitan estar ubicándose. Sin embargo, hay un crecimiento que vemos acá y se debe un poco a el aumento que hay de usuarios nuevos en temas de mensajería, ¿cierto? Muchas compañías y restaurantes locales se han apoyado en mensajería para activar sus comercios y aquí tenemos una cantidad de usuarios nuevos. Buscadores y contenido también son comportamientos y disciplinas que han crecido en digital durante este tiempo. Ahora, ¿qué ha pasado con este tipo de plataformas como redes sociales? Hicimos una evaluación tomando en cuenta el comportamiento entre Facebook, YouTube y WhatsApp, que son las aplicaciones que más uso nos rankean en estos países. Y aunque tomando en cuenta estas tres aplicaciones ya veíamos un crecimiento acelerado, al momento de compararla con una plataforma como TikTok, vemos el crecimiento exponencial y cómo relega a las otras actividades. Sin duda, TikTok ha tenido una gran acogida en la región. Algunos países lo han adoptado de una manera mucho más temprana y paulatina, y otros, como Honduras, han presentado un pico muy alto durante el mes de mayo de crecimiento de TikTok. TikTok es una plataforma que está solucionando y que está siendo acogida por todos los segmentos, es decir, no tiene la división tan marcada como otras plataformas generacionalmente y, por supuesto, ha sido una de las que más se han beneficiado durante esta época. Tanto que su contenido trasciende de la aplicación nativa y vemos cómo las personas realizan contenido en TikTok y lo comparten en otras redes como Facebook, Instagram, WhatsApp y hasta YouTube suben sus videos. Ahora, otra de las tendencias que nosotros analizábamos, que consideramos relevantes en todo este tema de entorno digital, es qué ha pasado con el audio digital y con temas relacionados con emisoras online, con plataformas como Spotify y podcast. El año pasado veíamos cómo Spotify ya había crecido en un 200% el uso del consumo de podcast. Este año, por supuesto que también se ve un incremento mucho más acelerado de estos indicadores y aquí un poco el comportamiento de cuando toman medidas de aislamiento, cómo se comportan estas tendencias de uso. ¿Sí? Este es un ejemplo que les dejamos acá para que vean cómo diferentes marcas abordan esta solución tanto de podcast como de plataformas de audio en streaming para llegar a su audiencia. Y por supuesto tendríamos que mencionar la importancia de video como el contenido que representa constantemente. Ya veíamos que el tema de películas y series es súper importante, pero cuando trasladamos esas búsquedas a digital, también siguen aumentando y presentan un comportamiento similar en estas tendencias. Vemos como películas, YouTube y Netflix empiezan a tomar un comportamiento muy acelerado y se mantiene durante todos estos medios. Y esto hace que también algunas marcas ya vean el entorno del aislamiento como una nueva normalidad para desarrollar contenido. Aquí tenemos algunos ejemplos que vemos cómo marcas adoptan el comportamiento de aislamiento para desarrollar algunas campañas o activaciones comerciales. Entonces, en temas de consumo, nuestra principal oportunidad es poder identificar esos momentos de tensión, cómo queremos conectarnos a través del contenido, sería el principal reto. Para esto queremos hacerles una pregunta principalmente de el uso de TikTok. Queremos evaluar qué tanto utilizan y si conocen o no esta plataforma. Damos unos segundos para que todas las personas puedan responder.
Perfecto. Bueno, vemos que hay muchos, el 48% de las personas que están conectadas son usuarios pasivos de la aplicación, es decir, solo la usan para ver los videos. Eh, entonces, es un indicador interesante y hay un 9% de motivados que generan y construyen contenido para compartir. Perfecto. Ahora, ya estuvimos viendo los temas macroeconómicos con el impacto y la evolución de la pandemia y el impacto económico que ha tenido, los principales tendencias de comportamientos y cambios en el comportamiento del consumidor y vamos a evaluar un poco cómo se ha comportado el impacto en la inversión publicitaria, que es otro de los temas que a muchos de nosotros nos afecta y nos interesa. Este es un ejercicio que realizamos con data de Ibope. Ibope es la plataforma que en algunos países de Centroamérica hace todo el tema de monitoreo, auditoría y seguimiento de inversión publicitaria. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es cómo se ha comportado la inversión publicitaria del año 2019 frente al 2018. Vemos que el año empezó de una manera positiva, similar a la del año anterior. Enero y febrero tenían una variación de solo menos 1%, lo que podría decir que podría ser un año similar en comportamiento. Y como marzo, abril y mayo empezaron a marcar el decrecimiento en inversión publicitaria, ¿cierto? Tanto que meses de marzo, abril y mayo ya suman un 21% en decrecimiento y tenemos casos tan críticos como el mes de mayo en donde la inversión publicitaria cayó hasta un 37%. Esto es inversión de todos los sectores, hay unos sectores y unas categorías que han sido más impactadas que otras, sin embargo una generalidad de la industria publicitaria en Guatemala es este impacto. Y esto también impacta claramente y afecta a los medios que son los que nosotros llegamos a comprar en este proceso. Entonces, ¿cuáles son los medios que más se han visto golpeados por este decrecimiento en inversión? Vemos cómo revistas ha decrecido y tiene una variación de menos el 85% frente a lo que habían invertido el año anterior. Vemos también cómo publicidad en exteriores decrece un 30%, prensa un 41% y radio un 29%. Televisión, cable y revistas de prensa son los que se mantienen con un impacto no tan negativo, sin embargo, ha sido para todos el impacto similar. Entonces, en este punto queremos evaluar también un poco cuáles son las soluciones o cómo ustedes están interactuando con redes sociales. Desde el equipo me ayudan, gracias, con la pregunta. Y es que queremos saber si en los últimos 30 días ustedes han utilizado las redes sociales para realizar algún tipo de compra de producto, ya sea para tener contacto con alguna marca, realizar una compra a través de mensajería de texto desde las redes sociales, ver la disponibilidad de algún establecimiento público. Si sentimos y creemos que hay una tendencia interesante frente al uso de las redes sociales y la relación con el consumidor. Perfecto. Una tendencia que se confirma con los participantes de este webinar y es que el 82% de las personas sí han utilizado las redes sociales para poder realizar algún tipo de compra durante los últimos 30 días. Eso es un valor importante porque ahí deberíamos empezar a desarrollar estrategias de venta más allá de estrategias de comunidad o de engagement como las veníamos utilizando tradicionalmente. Ahora, por último, vamos a analizar 5 puntos que nosotros consideramos relevantes que cada uno de los negocios, sin importar el tamaño, deberían estar evaluando en esta época de aislamiento y frente a la crisis que venimos presentando. Entonces, el primero es el momento de reevaluar las estrategias. Esto ha cambiado un poco las estrategias y nosotros aún no concibimos negocios o empresas o compañías que mantengan sus estrategias planeadas para el 2020 sin realizar algún tipo de ajuste con el nuevo escenario y con las nuevas transformaciones. Nosotros dentro de la agencia desarrollamos unos marcos muy interesantes. Hoy no vamos a hablar de esos, pero voy a tocarlo muy rápidamente, en donde podemos identificar a través de una evaluación de diferentes factores
cuál es la brecha que tiene un negocio frente a su audiencia. Una brecha que principalmente se da en el ecosistema digital, pero también lo llevamos a otros escenarios en donde cómo la audiencia está acelerada y está en un nivel de adopción y cómo el negocio está en otro nivel, ¿cierto? Y ahí definimos cuál es la necesidad para evolucionar y acortar esa brecha que tenemos. También se tienen que hacer una redefinición de los objetivos y por supuesto de las metas. Creo que todos los forecasts han venido eh, siendo sometidos en ajustes y el comportamiento y la definición de audiencias es algo que ustedes tienen que replantearse en estos momentos porque vemos cómo hay nuevos indicios en esa transformación. Ahora, como segundo punto, la necesidad de apoyarse en tecnología y en los aliados. Eh, a nosotros nos parecía que había un sentido de algunos, no de todos, de algunos compañías que estaban buscando volver a una normalidad, que pensaban que esto era una etapa que duraría unos meses y el escenario volvería a una normalidad sin transformación. Es claro que hoy los negocios que no estén realizando algún tipo de transformación en su modelo de negocio, en la manera en la que se comunican, en sus cadenas de distribución, están viendo muy peligro, pues, se están viendo en el límite de mantenerse activos. Entonces, eh, y el tema de transformación digital, como lo mencionaba en nuestro webinar anterior, nuestro director de tecnología, Juan Manuel, es un tema que a las compañías les interesa mucho, sin embargo también les genera muchísimo estrés por el tiempo, por los costos y por el desarrollo que deberían tener. Sin embargo, hay unos aliados de Marketing Technology que ya están a la par. Nosotros desde la unidad, desde estas unidades, estos meses nos hemos venido conectando con diferentes plataformas y soluciones de Marketing Technology que están ajustadas a cualquier tamaño de negocio, que están presentando cualquier tipo de soluciones para que ustedes como compañías, como negocios locales o negocios regionales, puedan verse beneficiados en una disminución del desarrollo y los costos. Esto no es un desarrollo que tiene que ser 100% de ustedes de manera local. Ya hay personas que lo saben hacer de una manera mucho más rápida en temas. La aceleración, por supuesto, y el ahorro de tiempo que traduce eso. Y lo más importante en temas de conexión con el consumidor es acortar esa brecha. Cómo yo me conecto y adapto mucho más rápido mi negocio al contexto actual del consumidor. Otro de los puntos es aprovechar las audiencias en estos momentos. También reevalúense las audiencias a las que les están hablando. En estos momentos, como les decía, hay más personas conectadas, y esas personas consumen más tiempo en cada uno de los medios. Las integraciones de las audiencias en un mismo escenario hacen que las tomas de decisiones varíen. ¿Esto qué quiere decir? En la composición de los hogares, antes teníamos decisiones que se tomaban de una manera muy individual. Hoy esas decisiones se están viendo sujetas a que intervengan varias personas del hogar. Entonces, si antes yo decidía qué comer de camino del trabajo a la casa y pasaba por un restaurante para hacer una compra y comer en la casa, hoy en el hogar ya hay personas que por la composición de los hogares empiezan a interactuar y a tomar decisiones frente a qué pedir o no en un domicilio. Este es solo un ejemplo. El tema de optimizar los presupuestos es tan sencillo como esta ecuación que les ponemos acá, y es que hay un mayor alcance, hay una mayor afinidad de las audiencias en temas de consumo y hay menores competidores, vemos que hay menos personas activas. Esto en gran parte de las categorías se traduce en una disminución de costos medios. Nosotros internamente ya vemos cómo en el caso de Google y Facebook estamos presentando unos ahorros o de crecimiento sin costos medios entre un 40 y un 60% de algunas categorías. Es decir, nos está saliendo un poco más económico la obtención de resultados. Y algunos medios tradicionales están con la disposición de renegociar los costos y de optimizar los presupuestos. Todos los días nosotros estamos en ese ejercicio constante de conectarnos con medios que puedan entregar lo mejor a las necesidades de las marcas. Y ya para finalizar, el último punto es desarrollen el pensamiento crítico en los equipos. Este es el espacio que yo quiero utilizar para agradecer a todo el equipo de Sachi, especialmente al equipo que lidero, que es la unidad de data y de medios, que han visto cómo la transformación es algo en lo que tenemos que estar montados
y la necesidad de ese pensamiento crítico en los equipos hace que el dinamismo se dé. El tener más ISIS dentro de los escenarios, dentro de las planeaciones, nos ha dado la oportunidad para optimizar recursos, adoptar mejor el fracaso y acelerar muchísimo más este proceso. Ya con esto nos tomamos los 45 minutos. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a finalizar con un par de preguntas que queremos hacerles. Y vamos a evaluar qué les pareció este espacio y qué temas les gustaría que viéramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a estos datos, estos son mis datos, o cualquiera de los equipos de la agencia local que tengan también los pueden contactar para cualquier tipo de duda que tengan. De nuestro lado tenemos unos expertos que están apoyando y estamos en constante seguimiento de estas tendencias de los cambios para hacer el soporte que ustedes necesitan dentro de sus negocios. Gracias a todos.